El timbre sonó justo cuando los fideos comenzaron a pegarse al fondo de la olla. Laura giró la cuchara de madera 2 veces, apagó la llama por instinto y cruzó la cocina en 3 pequeños pasos, secándose las manos con un paño ya cansado de tanta vida. El apartamento al final del pasillo tenía la costumbre de condensar todo en unos pocos metros. El olor a ajo en mantequilla, el dibujo de un niño sobre la mesa, una radio chisporroteando noticias de una ciudad que no tenía tiempo para nadie. Cuando Laura abrió la puerta, vio primero la sombra, luego la costosa bufanda envuelta alrededor de un cabello que siempre despertaba listo. Finalmente, el rostro que la memoria había mantenido suspendido como una fotografía que se niega a amarillear. Por un segundo, fue como si el edificio, la sartén y la radio desaparecieran, dejando solo a 2 mujeres y un pasillo que necesitaban aprender a respirar nuevamente. «¿Mamá?», preguntó Laura, sin intención de preguntar. El nombre vino solo, al igual que las cosas que se han mantenido durante 7 años. Antes de que se pudiera acordar una respuesta, Lía, de 8 años, salió de detrás del sofá con el dibujo en la mano y se detuvo en la esquina de la habitación, sus ojos orbitando el alto cuerpo del hombre en la puerta. «No nos lastimes», dijo, con un hilo de voz que cortó la tarde por la mitad, un cuchillo de mantequilla tratando de partir un hueso. El hombre retrocedió medio paso que nadie esperaba. La mujer del pañuelo, Marina, cruzó el marco de la puerta como si decidiera retrasar un terremoto y gritó dentro, sin ver a su propio público: «Francisco, detente ahí». Francis se detuvo. Era grande, bien vestido. Su traje oscuro proyectaba una sombra sobre sí mismo. Los puños cerrados no eran una amenaza, solo una manía de los que cuentan las horas con los dedos. Detrás, 2 niños que Laura no reconoció intentaron parecer apoyo y desaparecer al mismo tiempo. El vecino de la puerta 403 abrió una pequeña rendija y la volvió a cerrar en 2 segundos, lo suficiente como para saber que tendría algo que ver con el grupo de mensajes del edificio para Navidad. «Dije que venía sola», susurró Marina con irritación controlada en el borde de su labio. «Si no quieres ensuciarte las manos, no pidas refuerzos», respondió Francis, como si comentara sobre el clima. Lía miró la mano de su madre, tratando de adivinar si estaba temblando. Laura no tembló. Había aprendido a congelarse las manos para poder sostener las cosas que se rompen por sí solas. La escena inicial nunca fue la apertura que la gente planeó. 7 años antes, Laura había salido de esa misma casa por última vez, con una mochila, una ecografía en blanco y negro doblada en el bolsillo y la certeza de que, mientras pudiera, no le pediría nada a nadie. La certeza duró más de lo que debería. Marina se mantuvo al otro lado de la vida, apareciendo en revistas y columnas con leyendas sobre discreción elegante y comando natural. El apellido Vasconcelos no era solo un nombre, era una forma de que la gente dijera «ten cuidado» sin parecer grosero. Las decisiones de Marina tenían por costumbre una lógica matemática: riesgo, retorno, imagen. Los niños, cuando se meten en matemáticas, generalmente las rompen. La de Laura, Lía, lo había hecho en el mismo momento en que sus ojos estaban listos. «¿Vas a entrar?», preguntó Laura, abriendo la puerta para siempre, como si se diera a la tubería que ya se ha filtrado, y en lugar de correr agarra el balde. «Me voy», dijo Marina, y los zapatos caros pisaron una alfombra con los extremos levantados, que insistía en pedir un clavo y había sido ignorada durante semanas. Francisco se quedó en el pasillo, mirando a Laura y a la niña, como si la vigilancia fuera una profesión. De hecho, era un hábito. Los 2 jóvenes anónimos evitaron moverse, con la esperanza de que el olvido también fuera una profesión. Marina cruzó la habitación, sus ojos trazando la mesa con el cuaderno de Lía, el sofá manchado en su brazo, la estantería con 3 libros de pie y algunos acostados, un televisor con una pantalla rayada y un jarrón con una planta que insistía en vivir con poca luz. Laura cerró la puerta lentamente, como si tratara de detener una tarde que tiene prisa. «Déjame verte», dijo Marina, y nadie sabía con quién estaba hablando, Laura o Lía. «Solo después de que explique por qué traje a este hombre», dijo Laura.
señalando con la barbilla. «No entra», respondió Marina, y el miedo de usar su voz de esta manera casi la hizo toser. Lía, que todavía tenía el dibujo en la mano, se acercó gradualmente, como hacen los gatos cuando cambia la cocina. «¿Es mi abuela?», preguntó sin entender lo que hace una abuela. «Lo es», dijo Laura, la palabra corriendo por su garganta como una gran tableta sin agua. Marina se arrodilló, y su cuerpo, toda su vida en eventos públicos, tembló en un lugar que ninguna lente detectaría. «Soy Marina», dijo, como si el nombre fuera un animal que necesita ser abordado con cuidado. «Soy tu abuela, sí. Llegué tarde, lo sé». Lía consideró a la mujer durante 2 largos segundos, luego apoyó el dibujo contra la mesa. La casa en papel tenía un techo rojo, un árbol torcido y 2 personas tomadas de la mano que, dependiendo de la semana, se cambiaban de ropa. «Tenemos pasta», dijo sin ceremonias. «Eso es lo que estaba haciendo», agregó Laura. Marina sonrió, pero no era el momento de sonreír. «Vin por esto», dijo, sacando su teléfono celular de su bolso y colocándolo sobre la mesa. Era un mosaico de fotos y mensajes de una cuenta anónima, imágenes de Lía en la puerta de la escuela, de Laura esperando el autobús, desde el garaje, desde la ventana. «Recibí esto en las últimas 2 semanas. Dijeron que si no pagaba, dirían mi verdad». Marina dijo «mi verdad», con disgusto, como si hubiera sido escrita por otra persona. Pensé que era otro intento de chantaje, luego vi la escuela. Laura sacó el teléfono como si fuera un animal peligroso, y lo fue. «¿Quién sabe a dónde va a la escuela Lía?», preguntó, más para sí mismo que para su madre. «Mucha gente. Gente equivocada también», respondió Marina, una frase que encaja en cualquier vida. El timbre volvió a sonar. Francisco, afuera, asumió el derecho de voz que nadie le había dado. «Doña Marina, tenemos que irnos. Este no es el medio ambiente». Laura abrió la puerta por una rendija. «Esta es mi casa. Es suficiente ambiente». Francisco respiró hondo como si contara hasta 4. «Vine para garantizar la seguridad de la familia». «Entonces empieza a irte», dijo Laura sin levantar el tono. La firmeza sorprendió a su propio oído. Marina se puso de pie y colocó su cuerpo entre el hombre y los dos. Un gesto que quizás llegó tarde, pero era nuevo. «Francisco, gracias. Quédate en el auto. Llamaré cuando sea necesario». Dudó en que 5 hormigas cruzaran una baldosa. «Sí, señora», dijo metiendo los puños en el bolsillo, contrariamente al deseo de hacer del pasillo una sala de reuniones. «Los chicos se quedan en la planta baja». «Quédate en la planta baja», pensó Laura, y fue la primera vez que su cabeza maldijo sin culpa. La olla exigía abandono. El olor de los fideos que se convertía en pegamento convocó a Laura de regreso a la cocina. «Siéntate», dijo sin mirar a su madre. «Hoy será una pasta un poco pegajosa, ¿no te acostumbras?» Marina se sentó. Lía se subió a la silla con un salto que casi derriba la mesa. «¿Tienes parmesano?» «Ahí está lo que puedes», respondió Laura abriendo el armario donde guardaba lo que compras a fin de mes. Productos enlatados, un paquete de galletas dulces, un manjar que solo aparece un buen sábado, que no era el caso. «Yo también vine por eso», dijo Marina, y Laura prefirió no preguntar ¿para qué? Así que no hablan por mí una vez más. ¿7 años parecían un buen momento para probar el silencio? Marina respiró. Los respiradores como Marina a menudo miden el aire antes de usarlo. Ningún momento es bueno para probar el silencio. Cometí un error. Firmaste papeles y me dejaste en un taxi. Pensé que era la forma menos cruel. La crueldad la aprendemos con entrenamiento, mamá. Ya has estado entrenando. Lía miró la conversación como si estuviera viendo una caricatura sin sonido. Entendía los colores, no los detalles. A veces, la vida tropieza con una explicación cuando nadie la pidió. El teléfono de Marina vibró sobre la mesa. La pantalla parpadeaba «Gabriela» y «urgente». Gabriela, la hermana de Marina, siempre había sabido todo lo que importaba en la familia, incluido lo que prefería no saber. «Responde», dijo Laura, con el triste sarcasmo de quien ofrece agua a los que no beben. Marina contestó por altavoz, porque esconderse en ese apartamento era un lujo que no cabía. «¿Dónde estás?», preguntó Gabriela sin buenos días.
Con Laura, respondió Marina. Por otro lado, un silencio que decía blasfemias que quizás le sentaban mejor a Francisco. Te están observando. Sal de ahí, dijo Gabriela cambiando a susurros, lo que siempre indicaba pánico. ¿Cómo lo sabes? Porque fui yo quien te advirtió sobre las huellas, ¿recuerdas? Y porque Francisco está en el grupo del condominio, enviando una foto de su entrada. Dijo que lo resolvería. Marina miró hacia la puerta. La madera parecía más delgada de lo que realmente era. ¿Resolver qué? Todo. Gabriela siempre dice todo como si llenara el vacío. ¿Quién envió las fotos, Gaby? No puedo hablar por teléfono. Da una señal. Es de casa. Desde casa. A veces la palabra hogar es donde guardan las bombas. Laura sintió que su cuerpo entendía lo que su cabeza seguía montando. Tu cuñado, dijo primero, como si se arriesgara a adivinar en el bingo con 3 números. Marina no necesitaba confirmar. Quiere mi voto en la junta. Él quiere que ceda lo que no cederé. Y pensó que sería bueno usar mi peor defecto como cuchillo. Lía parecía alternar los dos como en un juego de tenis lento. ¿Votar? Preguntó, sin saber nada de consejos. Laura sacó la pasta del agua, echó un chorrito de aceite, decidió que sería la cena, el almuerzo de mañana y, si quedaba algo, un refrigerio. ¿Qué tienes que perder?, preguntó sin piedad. Lo que todos tienen cuando el nombre se convierte en una noticia equivocada, el lugar, y tienes que perder más. La paz. La paz, mamá, es un producto que fabricamos con chatarra, lo sé. Comieron en silencio durante 3 minutos. Lía soplando demasiado, Marina comiendo muy poco, Laura masticando su propia paciencia. Al final, Lía abrió el cajón con servilletas y sacó un pañuelo azul que jugaba a convertirse en una capa de superheroína y un paño en forma de lágrima. ¿Lloras?, preguntó ofreciéndole el pañuelo a Marina. La pregunta era gratuita y preciosa. Marina sostuvo el trozo de tela como si recibiera una nota secreta. Lloro poco y mal, dijo sin metro. Entonces aprendes, respondió Lía, con la didáctica que usan los niños para enseñar lo obvio. La noche quería comenzar, y el edificio era un especialista en ruidos nocturnos, pasos apresurados de los que bajaban a comprar pan, risas de los que bebían fuera de horario, un perro que piensa que es injusto ser un perro cuando el ascensor no se detiene en el suelo. Francisco envió un mensaje. Estamos siendo observados. Avísame cuando te vayas. Laura apoyó su teléfono celular contra la pantalla del televisor y miró un programa de noticias que parecía no hablar de nadie que conociera. El presentador usó el tono de alguien que anuncia el día de pago, pero el tema era un escándalo político al otro lado de la ciudad. El rostro del político apareció en la pantalla. El apellido mordió la lengua de quien lo dijo. Laura se desvió, pero su rostro permaneció, porque los tipos que ocupan ciudades no salen de la retina con un desvío. El político sonrió como de la familia. Esas fotos que tienen un dedo invisible empujando su barbilla hacia arriba. No vine solo por las huellas, dijo Marina, como si de repente tuviera el coraje de bailar en un piso resbaladizo. Vine porque me cansé del tipo de atención a la que no le importa. ¿De qué tipo? Que vale la pena callar, que resuelve sin resolver, el que manda flores y no abraza, el que marca al dentista y no pregunta si le dolió. Tuviste un buen trabajo con eso. Marina sonrió avergonzada. Las personas como ella casi nunca admiten que son buenas en malas profesiones. Lo hubo. El teléfono de Laura vibró. Grupo escolar. Hay un automóvil frente a la escuela con un hombre tomando una foto, escribió la madre de un compañero de clase de Lía. Otra vez, respondió otro. Laura sintió los puños, aquellos que aprendieron a hacer puños solo cuando lo necesitaban. Mañana lo buscaré yo misma y filmaré la cara de quien sea que esté allí, dijo, más para sí misma que para Marina. No lo hará, intervino la madre. ¿Por qué, dime? Porque me voy, con las personas adecuadas. Francisco, afuera, enderezó la columna vertebral incluso sin oír. No confío en tu gente, murmuró Laura. Yo tampoco, dijo Marina, y los dos se rieron como dos personas que nunca se habían reído juntas. El amanecer entró como el agua entra en los lugares que olvidamos sellar. Lía dormía en el sofá.
con la mitad de su cuerpo en la manta y la otra mitad con coraje. Laura la tomó en sus brazos y su pequeño cuerpo hizo ese ataque que pancreatiza la culpa en el azúcar. Marina vio la escena y entendió que hay cosas que un apellido no compra. Compra, como mucho, la fotografía que siempre miente. «Quédate», dijo Laura, porque ciertas palabras son lo suficientemente amables como para visitar la boca de las personas, incluso cuando no las hemos invitado. Marina se quedó en el colchón de la habitación de Lía, porque las camas de mujeres cansadas son mapas que conducen a lugares que solo conocen quienes viven allí. El sueño no llegó. El insomnio trajo esa pregunta que surge cuando toda la casa se queda dormida. ¿De quién es Lía? Laura cerró los ojos con más fuerza, como si tratara de encerrar los pensamientos en la oscuridad. «¿Sabes?», le dijo en voz baja a su madre en el pasillo. Marina lo sabía. La respuesta tenía el nombre de la persona que da una entrevista en una plataforma. Su rostro había estado en el periódico horas antes. Marina lo había conocido antes. Era el tipo de persona que necesita un micrófono para hablar con alguien. El resto de la noche se pasó sin decir el nombre, porque a veces la gente elige no decir un nombre como si estuviera ahorrando una vela. A la mañana siguiente, la luz invadió la cocina en una obediencia que hizo que quisieras aplaudir la ventana. Lía comió pan y mantequilla como si inventara una fiesta con dos cosas. «¿Vamos en coche?», preguntó. «Hoy va», dijo Marina, aprendiendo a combinar participaciones en el tiempo que la vida permite. Laura cogió la mochila, puso una nota dentro. «Recuerda el pañuelo». Lía miró la nota como si fuera un pasaporte. En la planta baja, Francisco ya estaba esperando con el auto en marcha, 2 hombres en el asiento trasero y un periódico en el tablero. Marina abrió la puerta, entró, miró, respiró. «En primer lugar, ningún hombre sale del auto sin que yo hable». «Sí, señora», dijo Francis, terminando una obediencia a regañadientes. Lía se abrochó el cinturón con la seriedad de las personas que creen en los rituales. Laura estaba de pie en la acera, con la mano en el bolsillo, otra en la frente, una gasolina diferente corriendo por sus brazos. En la escuela, 3 autos estaban estacionados con cara de ser. Las personas que detienen los autos como si fueran muebles dejan huellas en la acera. Traseros, miradas, la certeza de que la calle es suya. Francisco salió del auto y Laura quiso gritar, pero Marina fue más rápida. «Quédate». Se quedó. Se bajó, tomó a Lía de la mano, cruzó la calle con el camino de alguien que cruza ríos a pie. Cuando se acercó a la puerta, vio a un hombre con una cámara. No fue lo mismo que la noche anterior. Era diferente, pero los brazos sostenían la cámara con el mismo deseo de acertar en la foto que golpea el escándalo. Marina puso a Lía detrás de ella, levantó la barbilla y en lugar de desviarse, caminó hacia la cámara. «Buenos días», dijo como si fuera una persona común. «Buenos días», respondió el hombre, confundido por el guión defectuoso. «¿Para quién trabajas?» «Yo para mí». «Eso no existe». «A veces lo hay». «Entonces fotografía esto aquí». Marina abrió su bolso, sacó la insignia de la compañía, se la mostró a la lente, como si mostrara una identificación en Blitz, y agregó: «Hoy saldrá una nota. Quiero que esta foto salga junta». «¿Qué nota?» «El que dice que tengo una nieta y que no me avergüenzo de ello». El hombre la miró como si viera algo que no esperaba ver. «No hace clic», dijo, casi con tristeza. «Encontramos una manera de dar». Lía entró a la escuela con su mochila lo suficientemente pesada como para que ambas manos tuvieran que fijarse en la cremallera. Marina vio cómo se cerraba la puerta, como si las puertas tuvieran magia. En el camino de regreso en el auto, Francisco no contuvo el comentario. «Te expusiste innecesariamente». «Innecesario es lo que hiciste ayer», dijo Marina. «¿Yo?» «Tú. Cumplí una función. Cometiste un crimen». Francisco se rió de la risa de aquellos que encuentran la palabra crimen demasiado grande para su bolsillo. «¿De verdad vas a hacer eso?» «Lo haré». «¿Eso qué?» «Llama a las cosas por su nombre. Auditoría abierta. Sacarte del tablero». Francisco miró hacia adelante por el espejo retrovisor, hacia un lado, como si buscara una salida en un mapa sin calles. «La familia no lo entenderá»,
Tarde o temprano lo entiendes. ¿Qué pasa con Gaby? Ella entiende primero. Por la tarde, comenzó lo que a la gente le gusta llamar una crisis. Teléfono que no para, correos electrónicos con asunto, urgente, consejeros que aparecen de la nada con el consejo ya preparado. Marina fue a la pequeña oficina de Laura. Se sentó en la silla de estudio de Lía. Abrió un cuaderno y escribió una nota con palabras que no se usan en la comunicación institucional. Nieta, hija, error, miedo, reparación. Se lo envió a 3 periodistas a los que todavía creía que podía llamar por su nombre. Les pidió que no pusieran adjetivos, que imprimieran sustantivos. Les pidió que publicaran la foto de la puerta. Ella con la cabeza erguida, Lía con la mano en el pañuelo, Laura en la parte inferior, sosteniendo la bolsa de tacos. Mientras tanto, el grupo de asesores servía. En este momento, esto es personal. El mercado no perdona. Respondió a 2. Lo personal es todo lo que tenemos. El mercado compra, vende y olvida. Mi hija no. Cuando salió la nota, no fue una explosión. Fue un aliento persistente. Las personas que nunca dirían nada escribieron fuerza. Las personas que dirían cualquier cosa han escrito oportunismo. El periódico rezaba un párrafo sobre coraje, otro sobre el precio de la exposición y uno que no decidía entre uno u otro. La foto de la puerta ganó la ciudad en las pantallas de mano. Lía se convirtió en una niña con un pañuelo azul para aquellos que no la conocían. Para aquellos que la conocieron, continuó Lía, que olvida el cuaderno los martes. Laura vio cómo su propia vida se convertía en un tema sin que ella se lo pidiera, y decidió que, si iba a ser un tema, tenía derecho a puntuar. La carta que escribió y publicó en su propio perfil, donde vivían 3 gatos, 5 fotos y 2 recetas, decía lo que necesitaba. Este apartamento es pequeño, pero se ajusta a la verdad. Mi madre tardó un poco, pero llegó. La verdad también, tardíamente. Lo arreglaremos. Al día siguiente, las noticias que no esperaba vinieron de la dirección menos probable. Un investigador privado, contratado por Ricardo. No Ricardo, esa era otra historia, la historia de alguien que aprendió por las malas que los sobres marrones siempre traen hielo. Perdón, un investigador contratado por Marina, a pedido de Gabriela, se presentó con lo que se llama evidencia. Mensajes de Francisco a un tal Claudio. Recoge a la niña a la salida. Foto de la madre esperando el autobús. Necesito un ángulo de ventana. No aparezcas en el video. Claudio era un fotógrafo independiente que en las últimas semanas prefería pagar facturas que pagar su propia paz. El dinero olía a cosas que arden sin fuego. Se agregaron impresiones, horarios, matrículas, todos con más papel del que la persona promedio quiere tener en su regazo. Marina miró a Laura sin mirar el papel. No quería que vieras eso. He visto cosas peores, dijo Laura, pero sin una foto. La policía, cuando es llamada por aquellos que saben cómo llamar, llega con el manual abierto en la página correcta. Francisco fue convocado para explicar lo inexplicable. Usó las palabras habituales: prevención, celo, patrimonio familiar. El delegado, que tenía una hija de 9 años y otro de 15, mordió la palabra herencia por dentro, como si masticara un bulto. Su hermana, Gabriela, tuvo una conversación con Marina en el auto, la única cabina acústica que las dos aún respetaban. Dijo que era para la familia, lloró. Fue contra la familia, respondió Marina sin gritar. ¿Vas a exponer? No, suspiró. Te lo mostraré. ¿Cuál es la diferencia? Exponer es hacer un espectáculo, mostrar es sacarlo de las sombras. La exposición duele, muestra curación. Gabriela miró la ciudad a través de la ventana y reconoció cada edificio como si fueran personas. Estaré a tu lado. Es nuestro, corrigió Marina, y la palabra nuestro, por primera vez, fue más que un truco. El hombre del periódico, el político de la sonrisa premiada, entró en la historia en un momento en que las historias siempre llaman a personajes secundarios para convertirse en protagonistas. Alguien, sin nombre, porque demasiados nombres confunden, llamó para decir que estaban ventilando su nombre en una conversación en el grupo de asesores. No por Lía,
necesariamente, por otra cosa. A los políticos les gusta decir otra cosa, como si confesaran sin confesar. Marina entendió la coreografía, colgó y respiró. Laura, que doblaba su camiseta en el sofá, la observó respirar y entendió que había algo frente al camión. «No es solo mi cuñado, ¿verdad?» «Nunca lo es», respondió Marina, y la respuesta fue para los niños, las empresas y el mundo. Por la noche, el timbre volvió a sonar y esta vez Laura no apagó la olla. Abrió la puerta con el paño mojado empapado en su mano, el olor de la comida y la vieja tarde tratando de compartir espacio con perfume caro y miedo. El hombre del periódico estaba allí, en persona, su sonrisa ensayada a 3 dedos de la puerta. «Buenas noches». «No», dijo Laura sin una clase de etiqueta. «Vine a hablar. La conversación es cara aquí. Yo pago. Te acuso de lo que no tienes». Marina llegó a la sala de estar, con su pañuelo olvidado sobre su hombro, los ojos de alguien que había visto demasiadas películas y prefería las noticias. «No puedes acercarte», dijo, sosteniendo el pomo de la puerta adentro. «Hay una medida que les pide que no se acerquen a ninguno de nosotros». «Soy un amigo», dijo, «un amigo que en política significa persona que sabe de ti lo que olvidaste ocultar». «Eres una foto en el periódico», respondió Marina, «y las fotos no entran a las casas sin una invitación». Sonrió con una mínima dosis de vergüenza. «Vine a pedirte que no me uses». «Siempre es así», reaccionó Laura. «Los hombres llegan tarde y nos piden que nos ocupemos de sus daños». «No hice ningún daño. Tú eres el daño». El diálogo terminó en una puerta, ya que terminan las cosas que no se resuelven entre sofás. El hombre se fue con un poco menos de sonrisa de la que llegó. Marina se sentó en la puerta. Laura apoyó la espalda contra la pared. Lía apareció con el pañuelo azul alrededor de su cuello, una capa de superheroína improvisada que arrastra por el suelo. «Cuando crezca», dijo con la franqueza de quien no pide bendiciones para planificar el futuro, «seré alguien que escriba las cosas que queremos decir». «¿Cómo llamas a eso?», preguntó Marina, riéndose del tono. «Personas que escriben cosas». «Escritor», dijo Laura. «Poeta», añadió Marina. «Política», sugirió Lía, con una sonrisa que hizo que ambos miraran hacia afuera. Se rieron demasiado fuerte para el momento. Días después, la cooperativa de mujeres del barrio, que existía de boca en boca y los sábados, se convirtió en un papel firmado ante la insistencia de Laura y pidió dinero prestado, palabra elegida por Marina. Inversión sería mentira. Los tres fueron a la oficina de registro con una carpeta atada con una cuerda y un buen miedo, que pasa de los hombros a los dedos. Lía esperó afuera, dibujando otra casa, ahora con 3 personas y un perro inventado. Apareció un reportero local, tímido, sin una cámara grande, con un cuaderno que le recordaba a la escuela. «¿Puedo hacer una pregunta?» «Puedes». «¿Por qué ahora?» Marina respondió sin ensayar. «Porque 7 años es mucho», Laura agregó. «Y porque 8 sería cobardía». Lía levantó el dibujo sin que nadie se lo pidiera. «Porque necesitamos un perro. Las rotaciones suelen desorganizar la cocina. El apartamento se ha quedado pequeño para tantos papeles, visitas con cita previa, llamadas telefónicas que dicen 5 minutos y duran 20. La madre de Laura, que no era Marina, sino una ausencia geográfica, envió un mensaje en la aplicación con media docena de emojis, su forma de decir «estoy aquí». La hermana de Marina, que aún vivía con Francisco, tardó 2 días más de lo posible en empacar su maleta y se fue a la casa de una amiga, con los platos sin lavar porque era la única forma de expresar enojo sin romper nada. Francisco, interdicto por una pluma que subía y bajaba en el mismo día, consiguió un abogado con dientes muy blancos y argumentos con poca carne. El delegado, paciente, consiguió un fiscal que ya había visto a personas como él. En las redes, personas que no se conocen decidieron odiar o amar a las mujeres de la foto en la puerta. El hombre del periódico, acorralado, publicó una nota oficial en la que decía que amaba a su familia y lamentaba los chismes. La foto familiar parecía más antigua que el pie de foto. Lía se volvía a dormir sin despertarse a veces en el medio. Cuando se despertó fue a la cocina, tomó agua sola,
Miró la habitación oscura y regresó, como si comprobara si la ciudad todavía está en su lugar. Marina aprendió el camino a la escuela sin mirar el GPS, y el GPS, a su vez, aprendió que cuando se perdió el regreso, no fue por ignorancia, fue por miedo. Laura seguía doblando camisetas en el sofá. Ahora, de vez en cuando, había 2 pilas, porque las camisetas de Marina decidían vivir allí demasiadas horas a la semana. El pañuelo azul se convirtió en código. Cuando se pegaba al marco de la puerta, significaba cena y cálmate. Cuando se quedó atascado en la ventana, quiso decir, hoy no es posible. Cuando estaba atado a la mochila de Lía, quería decir, recuerda quién eres. Una noche una sombra regresó a la puerta. No era el hombre del periódico, no era Francisco, no era un vecino. Era un hombre con los hombros caídos, sosteniendo un sobre con el cuidado de alguien que lleva un vidrio delgado. «Soy el que hace los recados del edificio», dijo humildemente. «Vinieron a dejar eso». Marina lo recibió por reflejo. Laura colocó el sobre la mesa sin tocarlo. Lía estiró el cuello como si mirara un pozo. El papel en el interior era una carta escrita a mano por una mujer que aprendió caligrafía antes que la computadora. «No estoy orgullosa de lo que he hecho. Pensé que estaba protegiendo. Vi a mi esposo llegar más temprano y más tarde, dependiendo de los días. Vi tu sonrisa en la foto de la puerta y entendí que mi error no corrige el error de nadie. Voy a la casa de mi madre. Si me necesitas ya no sirvo para mentiras. Por la verdad, quizás. Gabriela». Laura respiró ese tal vez con respeto. Marina cerró los ojos para ocultar el agua que, ¿quién lo hubiera pensado?, sabía cómo llegar. El domingo hubo una feria en la plaza. El nuevo puesto, organizado por la cooperativa, vendía pan con nombres de verbos: cuidar, con hierbas; resist, con castañas; reparar, simple y bueno; empezar, dulce con sal. Lía corrió entre los puestos con trozos de pan en la mano, con las uñas peladas como el miedo. Laura hablaba de harina, Marina de facturas, y las 2 de la vida con las que compraba pan, y de repente también cogía valor. Una chica de cabello azul tomó la mano de su novia frente a los 3 y dijo, «Gracias», sin una frase. Un hombre con una gorra rebajada compró 3 reparaciones. No dijo nada, pero la nada llevaba una biblioteca. Un fotógrafo, otro, porque los fotógrafos cambian, las fotos no, le preguntó si podía tomar un retrato. «Puedes», dijo Marina, y por primera vez posó sin arreglarse el pelo. El cierre de esta etapa de la historia llegó sin banda sonora. No se abrió una puerta importante, no cayó un ministro, no hubo sentencia de juez. Llegó en un gesto repetido y, por tanto, milagroso. Lía, al volver del mercado, se subió al marco de la puerta del apartamento, sacó de su bolsillo un pequeño trozo de cinta y ató el pañuelo azul a un clavo que Laura había prometido, durante meses, quitar o atar de una vez por todas. «Para que podamos recordar dónde está nuestra casa cuando nos asustamos», dijo, con la lógica invencible de los niños. Laura asintió, conteniendo un grito que no dolió. Marina apoyó la frente contra el marco de la puerta, agradeció en silencio el clavo, la cinta, la casa y el susto que de vez en cuando vuelve a poner todo en los lugares que importan. ¿Y el resto? El resto es lo que tiene toda historia que valga la pena. Un mañana con papeles que firmar, una escuela que proteger, un abogado que no deje que lo que es la justicia se convierta en un espectáculo, una hermana a la que buscar, un cuñado que olvidar, un periodista que no recibir, una barra de pan que hornear, una cooperativa que hacer de verdad, una madre para aprender a ser, una abuela para desaprender a gobernar, una niña para enseñar el lenguaje secreto de los pañuelos. El resto depende de nosotros, que leemos y en su corazón sabemos que no nos hagas daño. Es la frase más antigua del mundo, y que la única respuesta digna es la que tiene lugar con el cuerpo en la puerta, la olla en el fuego, la palabra en su lugar y la mano sosteniendo la mano de aquellos que todavía tienen miedo a la oscuridad.